Muy buenas noches. Buenas noches, Javier Tello. Leo. Héctor Aguilar Camín. ¿Cómo estás? Buenas noches. En unos minutos más vamos a tener a Jorge Castañeda desde Nueva York y vamos a comenzar hoy con un tema muy interesante que tiene que ver con la aprobación del presidente López Obrador, su popularidad. Hace unos días, como usted sabe, llevamos a cabo nuestra tradicional mesa de encuestadores, donde todos coincidieron que el presidente está en un nivel todavía alto, razonablemente alto, 70% de aprobación versus un 26% de desaprobación. Sin embargo, también todos coincidieron que el que está arriba en las encuestas, la popularidad es del presidente, no así de cuando uno ya baja en la encuesta a ver cómo aprueba o desaprueba la gente sobre políticas públicas en particular, la economía, la inseguridad, el combate a la corrupción, etcétera. Hay como un desfase de un presidente muy popular con unas políticas públicas que empiezan a ser cuestionadas sus resultados por parte de la población. Javier. Mira, yo creo que es un fenómeno muy interesante y particularmente relevante para entender a este gobierno, yo diría. Sí. Y creo que hay muchas razones que explican esa brecha entre una alta aprobación para el presidente y una baja aprobación para sus políticas y resultados. Empiezo con una primera. Una primera para mí tiene que ver con una famosa frase de Menem, cuando era presidente de Argentina. Carlos Saúl Menem. Carlos Saúl Menem, que dijo famosamente de la situación en la que estaba Argentina y su gobierno: estamos mal, pero vamos bien. Es decir, estamos mal, hay problemas, estamos en dificultades, pero el camino es el correcto. Creo que algo similar pasa hoy en México con López Obrador y el actual gobierno. Es decir, el camino, el rumbo del país, la visión de López Obrador es la correcta, la gente siente, y eso explica, y está totalmente vinculada a quien encarna esa visión y ese proyecto que es López Obrador. Es decir, el rumbo es el correcto, pero ya los resultados, la coyuntura, los temas puntuales, pues ahí sí claro que hay problemas. Pero quien es responsable del camino correcto y de la visión es el presidente. Esa es una primera explicación. Para mí, otras dos explicaciones importantes, y ya no entraré en ellas ahorita, regresaré a ellas, tiene que ver con dos otras cosas muy particulares del actual gobierno y de la presidencia de López Obrador. Su cesarismo, su estrategia cesarista, y ahorita explico qué significa eso después, y su historicismo, del que hablamos un poco el lunes pasado. Creo que esas dos cosas también nos ayudan a entender la brecha entre alta aprobación para el presidente y una mucho más baja aprobación para sus políticas. Pero ahí lo dejo ahorita. Yo agregaría, desde luego, en los datos duros, se ve muy claro que en lo que mejor evalúan a López Obrador es en las expectativas a futuro. El rumbo es el correcto, tarde o temprano. ¿No? Es un gran vendedor de futuro, el presidente. Hay una cosa muy puntual en la encuesta que da exactamente en lo que dices. En la encuesta anterior le preguntaban a la gente cuánto tiempo estás dispuesta tú a esperar los resultados de López Obrador. Y un alto porcentaje decía 1 año, le vamos a dar 1 año. Ahora un alto porcentaje dice que le van a dar 2 años, lo cual se ha ganado, digamos, 1 año más de tolerancia a los resultados. Pero yo no me acuerdo muy bien de las cifras, pero revisé ayer la encuesta y tiene como 3 niveles. ¿Cuál revisaste? La de GEA. La de GEA. Tiene el nivel de la aprobación al presidente, que es muy alta. Luego tiene un nivel de aprobación al gobierno, al gabinete, que baja como 15 puntos. En su conjunto. En su conjunto. Y luego hay las expectativas respecto de las cosas fundamentales. Si va a mejorar la seguridad, muy poca confianza en que vaya a mejorar la seguridad. Si va a mejorar la economía, muy poca confianza, pero como 30%, como la mitad de lo que tiene de aprobación el presidente. De manera que si hay, eso que tú decías es muy interesante, hay un enorme gap, una enorme brecha entre lo que la gente piensa del presidente y la adhesión que le tiene al presidente y lo que piensa de los resultados de las políticas públicas y de la eficacia del gobierno. Entonces, esa es, yo digo hoy en un artículo que es como si tuviéramos 2 gobiernos, ¿no? Sí. Uno es el gobierno del presidente y de su
discurso y otro es el gobierno de los hechos y de los resultados. Javier, tú, ¿por qué no Sí, porque continúas? para mí es importante entender qué explica esa brecha, cómo la logra. Porque si entendemos cómo la logra, podríamos tal vez entender que esto igual dura los 6 años completitos. Sí. Puede no haber resultados y haber alta aprobación. Creo que una variable tiene que ver con lo que Weber llamaba la democracia de liderazgo, el cesarismo. ¿Carismático? Hay un elemento de carisma. Mucha gente una y otra vez habla del caudillismo de López Obrador. Creo que es un concepto equivocado o no el más útil para entender a López Obrador. Creo que el que es más útil es esta idea de democracia de liderazgo o cesarismo, que comparte cosas con el caudillismo, entre ellas el carisma. Sí. Pero el caudillismo es un fenómeno predemocrático, premoderno en ese sentido. Mientras que el cesarismo es un fenómeno que, según Weber, Max Weber, solo se da en un contexto de sufragio universal y democracia representativa. El argumento de Weber es que en ese contexto de sufragio universal y democracia representativa, es muy común que surja un liderazgo, sobre todo en sistemas presidenciales, que busque el líder, el presidente, conectar de manera directa con la población a través de una serie de mecanismos para elevar su legitimidad, ponerlo por arriba de los partidos y de las élites políticas, y con ese poder y autoridad y legitimidad enfrentar poderes fácticos, la alta burocracia, etcétera. Los Era la apuesta de Julio César, digamos, en... Por eso el cesarismo, Sí, la exacto, referencia ¿no? al cesarismo. De saltarse al Senado y establecer una línea directa entre Julio César, Pero que es la caída de la República. Pero la romana, pregunta es ¿para por qué? cierto. La pregunta es para qué. El argumento de Weber Sí. es que con el surgimiento de partidos formales, democracia representativa, un Estado con una burocracia, etcétera, etcétera, la alta burocracia se osifica, los partidos los controlan una partidocracia, surgen todo tipo de poderes fácticos en la sociedad y la única manera de vencer esos obstáculos al cambio o obstáculos a cualquier proyecto de un presidente es a través de esa legitimidad que te da ese contacto directo. Ahora, La democracia plebiscitaria. Sí. Sí, entonces, yo lo que te diría es que parte de la estrategia política de López Obrador es esa, llamémosle el cesarismo o la democracia de liderazgo. Y si eso es cierto, esa sería mi hipótesis, si eso es cierto, se entiende perfecto por qué tiene una alta aprobación él, porque quien conecta con la población, él, a quien vende él es a sí mismo y sus virtudes como líder. Y llevamos 20 años de eso. Nunca ha vendido las virtudes de reformas estructurales o cambios institucionales. Lo que ha vendido son una serie de virtudes personales bajo la idea de que esas virtudes personales de liderazgo eran necesarias para llevar a cabo el cambio Ahora, deseado. en el caso de Julio César, porque de ahí viene el cesarismo. Pero no te claves en Julio César. Porque yo sí quiero agregar esto. O sea, desde luego Julio César fue un emperador muy popular, un general muy popular, que venció en muchas batallas, que tenía una gran comunicación con el pueblo de Roma, con los ciudadanos de Roma, pero también parte de su legitimidad era que repartía tierras, ¿no? O sea, el César no solamente es César porque es... Y dinero. Exacto, es carismático. Porque reparte tierras, porque reparte dinero. Claro, claro. O sea, porque hay patronage, ¿no? Porque hay esta relación de cliente-patrón, ¿no? Pero no es clientelismo. Otra vez, te vas al esquema. Estaba pensando yo en el... A ver, no hay que clavarse. Lo que describe Weber es un fenómeno plenamente democrático lo entiendo. que se da en una democracia moderna, de sufragio universal, etcétera. Si utilizas el modelo caudillista, pierdes de vista una dinámica que es muy... No estoy de acuerdo. De democracias. Pero yo estoy pensando, desde luego, y conozco lo que escribió Weber sobre el cesarismo, pero yo me estoy yendo al origen del cesarismo, ¿no? Que es no solamente un liderazgo carismático, sino también un liderazgo clientelar. A ver, en este presidente... Pero la legitimidad viene de la democracia hoy. Y por eso lo que le da fuerza a un líder, usemos la expresión democracia de liderazgo, lo que le da fuerza a un líder plebiscitario es una legitimidad democrática, no es un tema clientelar. Es la legitimidad democrática de esa alta aprobación, de ese contacto directo, de esa capacidad de movilizar a la gente detrás de ti.
porque es una legitimidad democrática. Y eso es lo único que hoy por hoy da legitimidad. A ver, Héctor. A ver, desde luego que hay en el gobierno de López Obrador clarísimos programas completos de clientelismo puro y duro. Pero yo creo que esa no es la razón. Yo coincido contigo que esa no es la razón de su atractivo, de su capacidad de tocar las emociones de la gente. Yo creo que es una dimensión aparte. Yo coincido contigo. Y la voy a decir de otra manera. Es su capacidad de comunicación simbólica. Y entender muy bien cosas que pueden parecer triviales, que a veces son triviales y que sin embargo son muy elocuentes para la gente. Como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo lo que hizo esta semana pasada con el grito, que lo volvió austero, lo personalizó y le gustó a mucha gente, a mucha más gente que a sus seguidores. Más severos críticos. A algunos de sus más severos críticos le hicieron un gran reconocimiento por eso. Antes hay una serie de aciertos en esto. Por ejemplo, quitarle las pensiones a los presidentes. Sí, sí. Como si eso no va a tener ningún efecto, digamos, cero efecto. Pero tiene un gran efecto simbólico. Por ejemplo, abrir los pinos, como si estuvieras abriendo Versalles para la inspección del pueblo. Gran éxito de comunicación simbólica. Entonces, tiene estos dos lados su comunicación simbólica. Primero, entiende muy bien cosas que le importan a la gente y él es muy elocuente. Se burlan mucho o nos burlamos mucho de que habla muy despacito. Una cosa es que hable despacito y otra cosa es que no hable bien. Habla extraordinariamente bien. Claro. Es un comunicador extraordinario. Es un orador popular. Es un orador que lleva muchos años tocando las palabras, las frases, las cosas que a la gente le pueden hacer más sentido. Incluso en el lado malo del asunto. Su elocuencia, por ejemplo, para poner adjetivos descalificatorios es extraordinaria. Creo que Said hizo una lista impresionante, sí. ¿no? Y continuamente está usando y tocando esa parte popular del lenguaje para traerlo a su causa. Entonces, le entiende a los símbolos que le importan a la gente y creo que es un orador realmente fuera de serie. Es un político fuera de serie. López Obrador. Es la En México. presidencia como un deporte de contacto. Es lo opuesto al Pacto por México. Es lo opuesto al tipo de política que hacía, por ejemplo, Beltrones. Es decir, Beltrones contactaba a toda la élite y hablaba con toda la élite, pero ahí se quedaba. Él es lo opuesto en el sentido que no le interesa ni contactar ni hablar con la élite. Le interesa contactar y hacer contacto con el ciudadano de a pie. ¿Sí? Lo hace a través de las mañaneras, lo hace a través de símbolos, lo hace a través de miles de maneras. ¿Por qué? Porque eso lo que le da es legitimidad democrática. Alta legitimidad democrática que es muy valiosa para enfrentar lo que él quiere enfrentar. Ese es el punto, digamos, de la democracia de liderazgo. Más allá de la parte clientelar que hay, no hay, hay mucha, hay poca. Y que en funciona, algún no momento funciona. yo creo que les va a funcionar, ¿no? Pero, Exacto, pero creo que es un tema más de legitimidad democrática que le da esta forma de hacer política. Claro. Y que la logra de mil maneras, con simbolismos, con actos concretos. Pero entonces lo que estás diciendo y que me parece muy interesante, Javier, es, pues así nos podemos pasar el sexenio claro. completo. No, yo no creo eso. Debatámoslo, porque yo también creo yo no creo que eso. va a llegar un momento en que si no se dan los resultados, pues por más que hable bonito no puede y haber, bien, ¿no? No puede haber una brecha tan grande entre la comunicación simbólica y los resultados. Puede durar un tiempo esa brecha, pero tarde o temprano se tiene que cerrar en favor Pues yo pensaría que de sí, alguna de también. las dos. Y si estamos hablando de tan malos resultados en la economía, 2 años de malos resultados en la economía, yo creo que van a cerrar esa brecha y va a empezar a ser mucho menos convincente la comunicación del presidente. Cuando la gente lo empieza a sentir en su bolsillo, como siempre, como se dice, ¿no? Ahora, esto que dice Javier, comparando, digamos, dos tipos de políticos. La verdad es que cuando yo digo que López Obrador es un político fuera de serie, me refiero a que es muy distinto de
del político tradicional mexicano. El político tradicional mexicano es un político de gabinete, es un político de estructura, es un político de burocracia. Cuando pierde el puesto, pierde el poder. El poder que tiene el político mexicano tradicionalmente es del tamaño de su puesto. Y él, por lo general, está un poquito abajo. Pero en general, cuando pierde el poder, el puesto pierde el poder. López Obrador no. López Obrador ha sido siempre desde el principio un político de intemperie. Y un político que está parado sobre eso que tú llamas su capacidad del carisma democrático, de la... es un conocimiento profundo. Tiene su propio del capital ciudadano de a político. pie. Sí, claro, bueno. Él Le es- ha dado él dos es- vueltas a la República en completita, ¿no? Él es su propio capital político. Eso es muy distinto. Sí. Y además ahora añade a esa elocuencia, que es de su estilo, el tener la presidencia, que no es poco cargo, pues entonces tienes un político muy potente. Pero aunque sea tan potente, sí va a llegar el momento en que cuando la gente Sí. empiece a sentir Sí. en su bolsillo Sí, yo sí que creo. las cosas no funcionan, pues qué bonito habla, nos conectamos, me identifico con él, pero no está dando resultados. No. Eso es lo que tú estás diciendo, No, ¿no? creo que puede ser incluso contraproducente. A que se enojen si más. no hay resultados, esa elocuencia se puede volver en contra suya. A ver, Javier, Yo tú te diría que opinas. obviamente en el Sí. extremo sí. Es Sí. decir, si crece y crece y crece y crece la sí, brecha, pues tarde o temprano eso truena. Sí, Pero para mí la pregunta, porque no creo que eso suceda, es qué tanto compensa su elocuencia, su contacto, su estrategia de democracia de liderazgo, cesarismo, qué tanto compensa con resultados, vamos a llamarlos mediocres. Yo creo que muchísimo, muchísimo. Sí, bueno, ahí está, Exacto. hoy en día. ¿No? Entonces, yo te diría que vemos otros presidentes que no tuvieron tan malos resultados y su aprobación se desplomó. Sí. ¿Por qué? Porque no tenían ese contacto, no tenían claro. esa legitimidad, Sí, claro, etcétera, claro. etcétera. Entonces, vamos a suponer un escenario malo, no desastroso, malo, donde crece menos que el promedio de los últimos 30 años. En vez de 2.5, crece 1.7. ¿No? Yo creo que su democracia de liderazgo, su cesarismo, compensa muchísimo, muchísimo eso, y no y explicar. Mi predicción sería que mantendrá un alto nivel de aprobación. No estará en los 80s como arrancó, obviamente bajará, pero no se desplomará. Ahora, ¿qué tanto? Eso es lo que está pasando. Sí, Eso, sí. no sabemos qué va a suceder en el No, futuro, no. pero eso es literalmente lo que está pasando. Está compensando con esa Sí. capacidad de persuasión por resultados que son muy, muy malos. Peña Nieto tuvo un último año de 2.5 y Sí. está 40 bajo cero. No, sí, O sea, sí, la- Y así sea, hay varios ejemplos. Sí. ¿no? Ahora, déjenme poner en la mesa, porque también a mí se me hace muy interesante. Es que del otro lado no hay nada. El presidente está caminando solo, claro. Javier, Héctor. Claro, no, total. No, o sea, Pero deberíamos de dedicarle todo un programa a eso. no, bueno, pero a eso ver, ayuda pero muchísimo. hombre, Ayuda muchísimo. veo que el PAN este fin de semana saca a Vicente Fox y Vicente Fox, que también es un hombre así, con gran carisma, con grandes habilidades de conectar con el pueblo, sí lo era, sí, como presidente y como candidato, pues tienen que traer a Fox para yo que... creo que fue una salida catastrófica Bueno, de Fox. probablemente. Pero ¿qué te dice? No. Que cuando que tienen que traer a Fox porque no hay nadie del otro lado. No solamente no hay En una liderazgos, democracia. no hay proyecto. O sea, porque a veces Nada. puede haber proyectos Entonces sin liderazgo, a veces liderazgo sin proyecto. Aquí no hay ni proyecto Va alternativo solito. ni liderazgo. Fue como si fueran en una carrera de bicicletas que se fugó el líder y atrás se quedó el pelotón, pero rezagadísimo, Héctor. Sí, pero también hay que medir las cosas, digamos, desde otro lado. En estas condiciones de cero visibilidad de la oposición, Sí. en las elecciones de este año, el PAN, en la inexistencia, Sí. obtuvo 1.700.000 votos. Y Morena, en la cúspide del poder y de la credibilidad de su presidente, obtuvo 1.900.000. Puede no haber oposición, pero desde luego que hay
ansias de oposición y votantes que están votando aunque no estén claros sus liderazgos. Bueno, y lo que nos han dicho los encuestadores es que la gran popularidad de López Obrador no se traduce inmediatamente en un voto a favor de Morena. Y menos a nivel local. No, claro, donde hay otros factores. Exacto, claro, ¿no? Sí. Pero yo creo que, si puedo regresar al tema de qué explica esa brecha, creo que hay otros dos elementos, además de su democracia de liderazgo, cesarismo, que tiene que ver con su historicismo y su perspectiva moral de la política. Empiezo con el segundo. Sí. Él ve la política y la política pública muy seguido a través de lentes morales. Y la visión moral que tiene es una visión, yo te diría, que enfatiza no las consecuencias, no es consecuencialista, sino las intenciones. Es una visión, en ese sentido, kantiana, ¿sí? Lo que importa es tener claridad de qué es lo correcto. Ya después los resultados y lo que pasa son otra cosa. Lo importante es hacer lo correcto, se tengan o no se tengan resultados. Eso también ayuda a entender por qué, aunque los resultados no sean buenos, la gente lo aprueba. ¿Por qué? Porque ven esas buenas intenciones. Es de buen corazón, diría mi abuelita. Más que eso, es porque no es más que buenas intenciones, es un poco blando. Es esta visión kantiana de que lo que importa es lo que te motiva. Sí. Y la gente, mucha gente piensa que las motivaciones de López Obrador son las correctas. Hombre, no hay resultados, es lo de menos. Lo que importa es que por fin tenemos un presidente con las motivaciones correctas. Esa visión moral también nos ayuda mucho. Bueno, y la otra rápido para irnos a una pausa. El historicismo para mí es una visión histórica de sí mismo y de su proyecto que enfatiza esa larga historia de liberación del pueblo mexicano, donde las instituciones y las políticas públicas pasan a un segundo plano. Lo que nos está vendiendo constantemente es esta larga narrativa histórica. Entonces, pues toda la atención está en esa larga narrativa histórica, sí, o sea, y las instituciones y las políticas públicas son un segundo o tercer nivel. Él lo que quiere es hacer algo muy grandote llamado Cuarta Transformación, del tamaño de la independencia, la reforma, la revolución, y que la economía no crezca un año, pasa un segundo término, o que si esta o política tercero pública, o cuarto término, porque aquí estamos haciendo historia. Sí. Así lo podríamos definir, ¿no? Y es una visión de coyuntura crítica. No se trata de acumular reformas, no es una visión weak de la historia, donde el progreso es a través de acumular reformas. Si esa fuera la lectura, cada reforma tiene que ser evaluada, si hay resultados, acumula, y si no, castigas a quien la implementa. Pero si la visión es de coyuntura crítica, no necesitas dar resultados, porque estás en una coyuntura crítica que te permite tomar una nueva dirección donde la voluntad del líder es fundamental. A ver, tú no reaccionaste, Héctor, con esta visión historicista. Bueno, yo creo que eso está efectivamente en López Obrador, pero lo que la gente está recibiendo de él es una cosa mucho más simple. Está recibiendo promesas de dinero en efectivo y está recibiendo actos simbólicos que tienen mucho sentido en la acumulación del patriotismo, del nacionalismo o de la sensibilidad pública mexicana. Entonces, él hace este asunto de que no quiere el avión presidencial y eso, que es una trivialidad, en el fondo le llega muy profundamente a la gente, porque es un presidente que se está bajando de un lujo para andar en la calle entre la gente, dándole la cara a la gente. Sí, lo leo. Me parece que ese es el nivel. Pero esa es parte de una gran transformación también. Claro. Sí, claro. No, es que sí lo venden como... O sea, es una narrativa muy compleja. Sí, pero a lo que la gente le responde favorablemente es a estos gestos aparentemente triviales, pequeños, que no significan una gran transformación, salvo en la manera en que se comporta el presidente. Entonces, lo que él está diciendo con una cuarta transformación es que esto va a ser del tamaño de la Revolución Mexicana. ¿Quién sabe qué querrá entender por eso? O del tamaño de la reforma, o del tamaño de la independencia. Espero que pues, no sea del tamaño de ninguna de las tres, porque las tres implicaron unas guerras y una destrucción de patrimonio, de vidas, etcétera, terribles. Pero es que ahí te dirían que tú eres Whig. Me gusta. Héctor es Whig. Me gusta que repita siempre que esa es una transformación pacífica. Ahora, una transformación pacífica de ese tamaño, pues yo creo que no ha empezado a suceder. No. Yo creo que no ha empezado a suceder. A ver, debatámoslo. Ese es un gran tema. Sí. Si ya empezó la cuarta transformación, ¿Dónde? y me llevo otro tema para debatir.
Los de enfrente, ¿dónde están los de enfrente? A ver si aparecen. Tú dijiste que es un desastre Bueno, lo de Fox, pero... En los medios yo creo que hay una corriente en el círculo rojo muy importante de crítica a prácticamente todos los momentos, digamos, Hay una oposición periodística e intelectual muy importante. Sí. No, hay una, yo diría que va más allá de... No sé si una oposición, una crítica. Bueno, tenemos que hacer Yo sí la llamaría oposición y yo hablaría de una oposición de élite, que abarca parte del gran empresariado, pero abarca a exitosos profesionistas, el exitoso abogado, el exitoso doctor, abarca al mundo de los medios, sobre todo la élite de los medios. Pero no hay ningún líder que encarne esa posición. Pero Ninguno. no ha surgido un No ha surgido. líder de esa oposición, pero claro que está ahí esa oposición. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a regresar a un tema fundamental para México, y el mundo, desde luego, que es que está sucediendo en Estados Unidos, las elecciones en ese país, en particular qué está pasando con el Partido Demócrata. Va a poder ser una alternativa real a la posible reelección de Donald Trump. Regresamos en un momento más.